Se acaban de terminar las vacaciones, para muchos todavía disfrutando las últimas horas de esta Semana Santa de 2023, pero hay que seguir haciendo vídeos y hay que hacerse eco, y de verdad que este vídeo para mí va a ser muy especial. Hay que hacerse eco de un acontecimiento histórico de una enorme trascendencia que tuvo lugar exactamente hace 25 años. Y es que hace 25 años, concretamente el día 10 de abril del año 1998, se firmaron en Belfast los llamados Acuerdos de Belfast, que posteriormente serían conocidos como los Acuerdos de Viernes Santo, ya que fue un Viernes Santo cuando se firmaron por las partes litigantes. Con estos acuerdos de Viernes Santo se puso el principio y final, o mejor dicho, el principio del fin a 27 años de enfrentamientos armados que costaron 3.500 víctimas mortales. Eso según algunas investigaciones, según algunos datos, entre las dos comunidades de lo que se conoce internacionalmente como Irlanda del Norte, y que los republicanos nacionalistas pro-irlandeses, entre los que me encuentro, porque he sido siempre y voy a seguir siendo simpatizante de la causa irlandesa, nunca ha sido reconocida como tal. Para nosotros Irlanda del Norte no existe, existen los 6 condados ocupados por el Reino Unido desde que se firmaron los acuerdos de paz que dieron lugar al nacimiento del Estado Libre de Irlanda en el año, creo recordar que fue en el año 1921, y que supusieron, atención, porque esto es muy importante para conocer el problema de Irlanda del Norte, el problema irlandés, como se ha dado en llamar, supuso la partición de Irlanda. Por un lado, la parte libre de lo que fue el Estado Libre en el año 1921, desgajándose parcialmente del Reino Unido, ya que siguió perteneciendo a la Commonwealth hasta el año 1900, concretamente hasta el año 1937, en que se constituyó ya de manera totalmente independiente la llamada República de Eire, o la República de Irlanda, bajo la presidencia del primer ministro, o mejor dicho, primer presidente de la República de Irlanda, que fue Eamon de Valera, hijo, por cierto, de madre española. Ha sido una larguísima lucha la que ha tenido lugar hasta que se firmaron esos acuerdos de Viernes Santo, en una parte de Europa donde aquello era terrible. Terrible porque no se podía vivir. Las ciudades estaban, estoy hablando de los 6 condados, lo que se conoce internacionalmente como Irlanda del Norte, principalmente Belfast, Derry, estaban totalmente, como diría yo, guetarizados. Para que lo entiendas, tú no podías pasar de un barrio a otro. No podías. Y si lo hacías, corrías un grave riesgo de ser tiroteado o incluso muerto. Eso ha pasado con los llamados muros de la vergüenza, muros del odio, que ahora se les conoce como los muros de la paz, ¿no? Un poco irónicamente. Esas vallas, esos muros han existido y siguen estando todavía allí. Lo que ocurre es que ahora, afortunadamente, desde entonces, se puede pasar ya de unas zonas a otras, aunque bueno, sigue habiendo a lo mejor un exceso de prudencia. Pero eso, afortunadamente, aquello que pasaba hasta el año 1998, afortunadamente, es historia. Sí, 25 años de paz. 25 años de paz para un país martirizado como pocos, un país convulsionado por enfrentamientos, revoluciones, ocupaciones desde hace más de 8 siglos por parte de los británicos. Primero inicialmente consentidas, luego mantenidas a la fuerza en contra de la voluntad de los irlandeses. Y bueno, pero no voy a hablaros aquí de la historia de Irlanda, sí podría hacerlo, porque es un tema que le estudia en profundidad. Voy a contaros un poco cómo surge el problema, lo que se conoce como el problema de Irlanda, el problema del Ulster, ¿verdad? La llamada provincia del Ulster, constituida por 6 condados, que en virtud de los acuerdos que pusieron fin a la guerra anglo-irlandesa en el año 1921, pues lo que se hizo fue partir esos 6 condados, que estaban ocupados en gran medida por gentes irlandesas, obviamente. Bueno, todos eran irlandeses, unos eran unionistas, pro-británicos, y otros no, ¿verdad? Pero en virtud de esos acuerdos, esos 6 condados quedaron desmarcados, es decir, Irlanda, el Estado Libre primero y después la República de Irlanda, dejaron a un lado a una parte de sus propios ciudadanos
para que siguieran estando subyugados bajo el dominio británico. ¿Por qué se hizo esto? Habría mucho que decir de esto, pero lo cierto y verdad es que cuando Michael Collins, que es ministro plenipotenciario del gobierno provisional irlandés, se traslada en 1921 hasta Londres para firmar con Lloyd George, el primer ministro británico, estos acuerdos que ponían fin a la guerra entre Irlanda e Inglaterra, lo cierto es que no se le dejó ninguna opción. Lo cierto es que era la partición o era la guerra. Y evidentemente había ya mucho desgaste, había demasiada sangre, había demasiado sufrimiento y se optó por una medida que a día de hoy sigue trayendo sus consecuencias, sigue siendo histórica y sigue estando ahí. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda, por cierto. Esta ventana es Esmeralda o se llama Esmeralda porque Irlanda siempre ha estado en mi corazón y la he tenido en cuenta incluso para poner el nombre de mi ventana. Gracias por estar ahí hoy más que nunca y quiero transmitiros, bueno, pues una información que a lo mejor algunos de vosotros no conocéis. Tengo que decir que muy subjetivo no voy a ser, porque en este caso no lo soy, pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Lo cierto y verdad es que afortunadamente desde el año 1998, desde aquel día 10 de abril, pues la esperanza se hizo dueña de las calles de Irlanda y también de otras zonas del mundo, ¿no? En los Estados Unidos, donde el lobby irlandés tiene una fuerza enorme, también se vivió aquella jornada histórica de una manera muy, muy, muy especial. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces hasta ahora? La situación sigue siendo la misma. Sigue habiendo 6 condados ocupados, que es, insisto, lo que se conoce como Irlanda del Norte, que es una de las 4 provincias del Reino Unido. Siguen estando ahí, pero ya no hay armas, ya no hay enfrentamientos, ya no hay tiros, ya no hay guetos. O al menos no los hay de una manera tan terrible como la había entonces, porque hay algunas investigaciones que se han hecho públicas en el año 2018, según las cuales desde la firma de los acuerdos de Viernes Santo, todavía ha habido 158 víctimas mortales, producto del enfrentamiento sectario. Por tanto, el problema no se ha solucionado. La mayoría ha sido unionista pro-británica hasta ahora. ¿Pero qué ha pasado, amigos? Pues ha pasado que con el tiempo, y esto ya se me dijo por parte de algún amigo que conoce muy bien aquella realidad, que en 20-25 años las cosas cambiarían y las mayorías pasarían de ser unionistas pro-británicas a nacionalistas pro-irlandesas. Y en el momento actual, en lo que se conoce como los 6 condados, o si preferís Irlanda del Norte para que nos entendamos, la mayoría es del Sinn Féin. El Sinn Féin es un partido independentista pro-irlandés, un partido que aboga por la reunificación, un partido que fue creado en 1905 por Arthur Griffith, un partido que Sinn Féin significa en gaélico nosotros solos, fue el partido del que derivó después lo que Michael Collins constituiría en el año 1918 como las columnas volantes del ejército republicano irlandés, del IRA, del que habréis oído hablar muchas veces. Y bueno, ese ejército republicano irlandés, que era un ejército clandestino, que obviamente era muy inferior al ejército británico, pues le hizo la guerra, y de qué manera, hasta el punto de que en 1921 hubo que firmar, las dos partes se tomaron conciencia de que la guerra no la podía ganar ninguno de los dos y que había que firmar un tratado de paz. Fue el Tratado de Paz anglo-irlandés del año 1921. Luego vendría una guerra civil entre los propios irlandeses, porque una parte, el Sinn Féin concretamente, no aceptaron la partición, no aceptaron que una parte de los irlandeses quedaran aparte, que se les dejara abandonados de alguna manera bajo el subyugamiento y la ocupación y la opresión de los británicos, y eso provocó una guerra civil terrible. Entre otras consecuencias trajo consigo pues, que en un tiroteo el propio Michael Collins fuera abatido. Se ha hablado mucho sobre quién estuvo detrás de todo esto, pero no es el momento de profundizar más en esta cuestión. La situación puede cambiar, porque los acuerdos de Viernes Santo prevén la posibilidad de que, en caso de una mayoría nacionalista pro-irlandesa, como es el caso, insisto, las últimas elecciones las ha ganado el Sinn Féin, la mayoría ahora es pro-nacionalista irlandesa, está prevista la posibilidad de que se pueda exigir, en base a los acuerdos de Viernes Santo, un referéndum de reunificación de toda la isla. Por vías legales. Nos olvidamos de armas y de enfrentamientos.
Está por ver si el gobierno de Londres va a acceder, pero insisto, estamos hablando de unos acuerdos firmados en 1998 que contemplan esa posibilidad. Veremos a ver cómo van a reaccionar los pro-británicos unionistas, que nunca han visto con buenos ojos nada de esto, porque ellos quieren seguir estando bajo la bandera británica. Sería también un tema largo de contar, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto y verdad es que el ejército republicano irlandés, el IRA, en el año 2005 cesa su lucha armada oficialmente y en el año 2008 se desmantela. Bien, es verdad que la lucha armada cesa desde el momento que se firman los acuerdos de Viernes Santo, insisto, del año 10 de abril de 1998. Hay que decir también que el problema del Ulster, el problema de los 6 condados, el problema de Irlanda del Norte, como le queramos llamar, tuvo algunos momentos álgidos, algunos momentos en los cuales se recrudeció de una manera históricamente muy terrible. Y concretamente me estoy refiriendo al Bloody Sunday, me estoy refiriendo al Domingo Sangriento, que tuvo lugar el 30 de enero de 1972, donde paracaidistas británicos dispararon y mataron a 14 víctimas, a 14 personas que, desarmadas y en una manifestación absolutamente pacífica, fueron abatidas sin más. Esto trajo consigo algo muy importante para poder entender el problema del Ulster. Y es que fue el principio del, digamos, la resurrección del IRA, del que se dio a llamar el IRA provisional. 1972. Las listas fueron interminables de voluntarios que se alistaron para combatir al ejército británico después de la masacre del Bogside, que tuvo lugar, insisto, el día 30 de enero de 1972 en Belfast. Desde entonces, desde 1972 hasta el año 1998, pues transcurrieron 26, 27 años, donde la guerra fue interminable, donde hubo mucha gente que cayó, muchas víctimas, una zona terriblemente golpeada. Y bueno, se podría decir muchas cosas, hay muchas películas también muy ilustrativas al respecto. Pero lo cierto y verdad es que hay un motivo para la esperanza, hoy por hoy en el Ulster, en Irlanda del Norte. Es posible la reunificación, es posible que con la mayoría que en el Parlamento de Stormont, que es el Parlamento de Belfast, tiene ya el Sinn Féin, es decir, la población mayoritariamente nacionalista pro-irlandesa, pues es muy posible que, no tardando demasiado, el gobierno de Londres se vea obligado, entre comillas, a convocar un referéndum que podría ser histórico y traer, pues, nada más y nada menos que la reunificación de Irlanda después de más de 7 y de 8 siglos. Estamos hablando de un problema histórico muy antiguo, muy antiguo. En fin, yo solamente quiero terminar haciendo una alusión a un dato, porque creo que hay alguna confusión. Cuando se habla del problema del Ulster, los voceros mediáticos, que normalmente no tienen ni idea de lo que hablan, suelen confundir a la gente también en esto. No es un conflicto entre católicos y protestantes como nos lo han pintado. No. Es un conflicto entre nacionalistas pro-irlandeses y nacionalistas o unionistas pro-británicos. Sí que es verdad que los nacionalistas irlandeses mayoritariamente tienen o profesan la religión católica. Y es verdad también que los unionistas protestantes mayoritariamente profesan la religión protestante. Pero no es un conflicto de religión solo, que también. Es un conflicto cultural, es un conflicto social y sobre todo es un conflicto político. Entonces, quiero dejar claro esto porque a partir de ahora, cuando oigáis hablar del tema del Ulster, de Irlanda del Norte, sepáis que cuando hablen de esto, pues mucho cuidadín, porque suelen confundir, pero no porque lo hagan con mala intención, sino porque no tienen ni idea. Es un conflicto político entre nacionalistas pro-irlandeses y unionistas pro-británicos. Más allá del componente religioso, que también lo hay, pero eso es algo secundario en este caso. Pues nada, amigos, creo que ha sido suficiente. Me he sentido muy a gusto contándoos pues lo que os he contado. Me siento muy vinculado con Irlanda. Nunca he estado allí. Es un sueño para mí visitarlo algún día. Tengo una gran simpatía por la causa irlandesa y espero y deseo que el camino, la hoja de ruta, esa expresión
tan manida últimamente hacia la reunificación, pues empiece ya a contar los días, empiece ya la cuenta atrás para un sueño que además no es que sea solo un sueño, sino que sería hacer justicia a un país, a una nación, a un pueblo, el irlandés, que tiene el derecho a estar unido. Gracias, amigos, salud y libertad para todos.